tal? Buen día. Le saluda Hugo Martín. Es un gusto volvernos a reencontrar en esta oportunidad para analizar desde la interrogante por qué los peruanos están rechazando a los políticos. ¿Se rechaza a la política o se rechaza a los políticos? En definitiva, y desde el punto de vista personal, creo que es meritorio iniciar marcando la diferenciación entre la terminología de política y la práctica politiquera, aquella que funciona como un parásito dentro del contexto estructural de la política. La política busca el bien común, no los intereses particulares o de un grupo en específico. La política persigue bienestar para los pueblos, para su gente, el desarrollo. Sin embargo, en los países de la región, pero específicamente centrándonos en el Perú, en las últimas décadas hemos sido tristemente testigos de cómo la politiquería, en su seno de corrupción, ha ido destruyendo a nuestro país, a su gente, a sus instituciones. Creo que el rechazo de la población peruana está fijada en varones y en mujeres que equivocaron camino dentro del contexto de lo que llamamos política, que fueron tentados por ese bichito del poder, pero sobre todo de la riqueza y la sobreriqueza de arcas personales, en donde no ha interesado el cómo, sino que interesó el llegar a tener poder y a tener dinero. Pero todos los peruanos y peruanas que tienen esa conexión, esa vinculación con la política, ¿deben ser rechazados? Definitivamente no. Es cierto que la percepción puede ser que todo hombre, todo varón o mujer que se incline por el ejercicio de la política, por la práctica de la política, se constituya en un mal elemento para la población, porque lamentablemente la población generaliza y ante la presencia de actos que involucran a personajes de la política en temas de corrupción, de lavado de activos, etcétera, etcétera, de malas gestiones en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional. Nos hace pensar de que todo aquel que incursiona o está en política es corrupto, él o ella es un mal elemento. No es todo lo cierto. Lamentablemente, en ese afán, los politiqueros
se instalaron dentro de los partidos políticos, dentro de los movimientos políticos, para tomar el control de estos, y esos pocos politiqueros, esos pocos corruptos han generado tamaño daño a la clase política. ¿Se puede revertir esta situación? Claro, porque creo que somos más las personas que miramos a nuestro país desde ese deseo de desarrollo, de superación. ¿Qué está pasando con las gestiones municipales y de gobernación regional? ¿Por qué los presupuestos que se les asignan y por los que muchos de los titulares de estas instituciones luchan y pelean, entre comillas, terminan no siendo gastados? ¿Por qué se dice que faltan proyectos de inversión? ¿Por qué tantas observaciones a los proyectos de inversión? Es tan difícil plantear proyectos viables, realizables, que se enmarquen dentro de la normativa, dentro de los instrumentos de evaluación. No existen en el Perú varones y mujeres capacitados para estructurar y para ejecutar un proyecto. Tenemos un abanico de necesidades como país y cada necesidad particular en una localidad, en un departamento y en un ámbito aún no formalizado como región. Porque recordemos que el Perú tiene departamentos, tiene provincias, tiene distritos. La llamada descentralización solo está plasmada en documentos, en ideas, pero el pueblo no lo siente. Somos más y los politiqueros son menos, pero nos hemos dejado ganar en las últimas décadas por este minúsculo grupo. Preparémonos, convoquemos no solo a la gente de experiencia, sino también a los jóvenes. Esa dualidad de experiencia y juventud, este aire de caminante recorrido y de novato en el recorrer, son necesarios. El político debe enfocarse en esas necesidades que tiene el pueblo, en aquello que falta, y sobre ese abanico, sobre esa cantidad de necesidades, hay que aprender a priorizar. Y dentro de esa priorización tenemos que saber viabilizar. Es bonito soñar, pero es necesario poner los pies en la tierra. ¿Queremos servir a nuestro pueblo o queremos servirnos de nuestro pueblo? Si hoy, mi amiga, mi amigo, usted está con esta pretensión de llegar al gobierno local, a la gobernación regional,
a ser congresista, a ser consejero regional, a ser regidor de un consejo municipal, a ser presidente de la República. Creo que es importante que se ponga usted a pensar en las múltiples necesidades que tiene el país y cada uno de sus pueblos. Somos un país con abundante riqueza. Somos un país con gente maravillosa. Somos un país que el desarrollo, o para el cual el desarrollo no debe ser un sueño, sino una realidad. Trazar los caminos para el desarrollo depende de la práctica del valor como persona. No solamente el Perú necesita que seas un buen político, sino que seas sobre todo una buena persona. La percepción es que todo varón o mujer que incursione, que esté involucrado en temas de política, es corrupto. La realidad es que solo unos cuantos politiqueros han dañado la imagen de la política y de los verdaderos políticos. Es momento de revertir esta situación. Y tú eres uno de los llamados para hacerlo. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Se despide Hugo Martín en Vigentes y Elegibles. Hasta la próxima.